Mira, yo les voy a poner, le voy a dar un tinte bastante más grave a lo que ustedes han dicho, Sebastián y Arturo, porque uno lo mira esto como y los descalifica como políticos. Esta gente no son políticos, son criminales, es una organización criminal. Y les voy a explicar por qué digo esto, me hago responsable de esto. En los años 60 y 70, y 80 también, hasta la caída del muro de Berlín, el 89, ¿no es cierto? Eh, los países socialistas, o básicamente la Cuba, tenía un poder limitado, pero vino todo el tema de Foro de Sao Paulo, Brasil, digamos, Lula con Chávez, con Correa, con esa gente, armaron el Foro de Sao Paulo, que al principio fue como un movimiento político para impedir desaparecer, porque el marxismo había fracasado en todo Occidente. Entonces, ¿qué pasó? Que Venezuela cayó en manos de Chávez y en manos de Cuba. Entonces empezó una etapa diferente en la política latinoamericana. Y en esa época, hasta los años 80, y yo diría hasta los medianos 90, existían carteles muy poderosos en México y Colombia, que eran el cartel de Medellín, el cartel de Cali, de Sinaloa, que fue posterior, Jalisco, Tijuana. Eran carteles que peleaban entre ellos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando Cuba y Venezuela se transformaron en narcoestados, o sea, empezaron ellos a vender las drogas, y los militares venezolanos y los militares cubanos se hicieron dueños del negocio de las drogas, por el poder que tienen, por el militar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que ellos absorbieron estos carteles, y cuando ustedes escuchan que el cartel de Sinaloa hace algo, el de Tijuana o el de Cali, que ya casi se escucha poco, son meros departamentos de un gran cartel que se dio en llamar, que es venezolano, el cartel de los soles. ¿Y por qué el cartel de los soles? Porque los generales venezolanos tienen en la jineta varios soles, como un sol, varios soles. Depende de la cantidad de soles que tienen, es el grado que tienen. Por eso el cartel de los soles es el cartel de drogas, del narcotráfico, de los generales venezolanos. Entonces, ese es el cartel grande que hay ahora, y ese cartel, básicamente, cómo se unen todos estos países, todos estos estados, que son Cuba, Venezuela, Colombia, México, ¿no es cierto?, y Nicaragua, y ahora también Chile, me interesa el tema de Chile, también Argentina, pero básicamente los que están en la cosa armada muy fuerte del narcotráfico son Cuba, Venezuela, Colombia, México y Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto está al amparo de Venezuela, Cuba, que tienen controlado, tienen tremendo ejército, los dos, marina y aviación, tienen grandes extensiones de terreno, y ahora están asociados con Colombia, donde está Petro. Entonces tienen la materia prima y las drogas, que está Bolivia, ¿no es cierto?, básicamente, y Colombia, han tenido la forma de distribuir estas drogas, las drogas provenientes de la naturaleza, digamos, inicialmente, a través de muchos puertos de América, y el principal puerto de venta de droga, de exportación de droga, se llama San Antonio, el puerto San Antonio, que está a 120 kilómetros de Santiago. Es el principal puerto, es el puerto que exporta más drogas del planeta. Entonces, no es casual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que ya el llamado Foro de Sao Paulo, que tiene una careta política, que es el Grupo de Puebla, a estos grupos, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pertenece gran parte de la gente del gobierno de Chile. O sea, la gente del gobierno de Chile, los partidos comunistas, socialistas, Frente Amplio y todo ese tipo de gente, pertenecen al Foro de Puebla, pero en el fondo son un subconjunto del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo, más que Foro de Sao Paulo, tiene que llamarse el Cartel de Sao Paulo, porque se hizo dueño de todos los carteles que existen en América. Es decir, los carteles de droga son de Cuba y Venezuela, eso es lo que son, y están manejando los países. Ahora, lo que pasó en Ecuador, ¿no es cierto?, el asesinato del candidato Villavicencio, ¿quién lo hizo? El cartel de Sao Paulo, pues. ¿Quién mató a Osvaldo Payá en Cuba? ¿Quién mató al fiscal Nisman en Argentina? ¿Quién mató al general Gabela en Ecuador? Al general Baduele de Venezuela y a muchos otros. ¿Quiénes lo asesinaron? ¿Quiénes han asesinado a los carabineros en Chile? Y a los militares en Chile. ¿Quiénes lo están haciendo? Claro, se ve que hay gente que son de la FARC, ¿no es cierto?, gente chilena que están metidos, pero ¿quiénes son los que mandan? Los que mandan son el cartel de Sao Paulo. En Chile está operando el cartel de Sao Paulo. Cuando le hablan a usted del Tren de Aragua, eso es una división del cartel de Sao Paulo. Trabaja para el cartel de Sao Paulo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que ustedes han mencionado, Arturo y Sebastián, son muestras, son síntomas de crimen organizado. Esto no es temas políticos, no es que haya gente que es ladrón, no es que Jackson sea ladrón. Claro que son ladrones, no son criminales. O sea, esto es crimen organizado transnacional. Eso es lo que es. Entonces nosotros estamos enfrentando al crimen organizado más grande que ha existido en la historia del planeta. ¿Ustedes se acuerdan de la película de James Bond, Spectrum? Esos tipos eran unos gatos mojados al lado de los cubanos y venezolanos, pues. Si los cubanos y venezolanos tienen capacidad, y parece que tienen las ganas, de tomarse otros países por la vía armada. ¿Y qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, en el caso de Chile, debilitarnos.
desarmar el Estado. Se cortó la señal de Juan. ¿Ya irá a volver? Ya, ahí no. Lo que están haciendo, por ejemplo, en Chile, es destruir el Estado-Nación, debilitar al gobierno chileno, endeudarlo, debilitarlo, desorganizarlo. Y están ciertamente tratando de infiltrar la Fuerza Armada, la PDI, Carabineros, y tienen todo infiltrado el Estado de Chile. Los partidos políticos están infiltrados, ¿no es cierto? El Estado, yo creo que los juzgados, los tribunales, yo no sé el nivel de extensión de la infiltración, pero el Ejecutivo está infiltrado el Legislativo, está infiltrado también, por ejemplo, los tribunales de justicia. Porque cuando uno escucha que el Ministerio Público está en manos de la Chong y de Armendáriz, ¿para qué les trabajan esa gente? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que fue el golpe de Estado de octubre del 2019? Si no fue una acción internacional para destruir el Estado de Chile y eventualmente tomarse el gobierno, como aparentemente estuvieron a punto de hacerlo, y romper la economía y romper todas las expectativas. O sea, el golpe que le dio este conglomerado de criminales de Sao Paulo a Chile el octubre del 19 fue espantoso, letal. Acabó con todas las posibilidades de Chile de hacer una economía saludable de ahí en adelante. Y lo estamos viviendo ahora. Entonces, el plan de ellos es, naturalmente, seguir por la vía constitucional y por la vía de los tribunales, que están operando fuerte en los tribunales. Y fíjense ustedes los fallos de los tribunales de Chile, como tienen a la ISAPRE y a la AFP, las tienen en la punta del pico de buitres, con fallos de tribunales. Entonces, todo lo que está pasando acá, todo lo que ustedes han explicado, Sebastián y Arturo, es parte de una organización transnacional que está manejando toda una estrategia. Y cuando uno escucha que la gente dice, no, que Boric es muy ingenuo, que son muy jóvenes, que no, no los tomen así, no hay maldad, que son torpes, que son idiotas, que son ineptos. No. Los ingenuos son los que piensan que los otros son ingenuos. Aquí no hay ingenuidad que uno pueda aceptar. Esto es una conflagración internacional para apoderarse de Chile. Chile está en grave peligro y los que mandan no son los chilenos. No son los chilenos. Y lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador, tiene que ver con Petro, tiene que ver con todo lo que está pasando. Todos los países están apoyando el Foro de Sao Paulo, también desgraciadamente el Foro de Sao Paulo, o sea, todos los países del Foro de Sao Paulo, Cuba, Venezuela, tienen apoyo internacional. ¿Por qué? Porque los grandes países que son progre, no sé, están en manos de gente globalista, también tienen el mismo objetivo de apoderarse de los países. Entonces, los objetivos del Foro de Sao Paulo, este cartel de narcotraficantes, que no son políticos, coincide con los objetivos del globalismo. O sea, cuando los progresistas de este país hacen los expertos y hacen el proyecto constitucional, tiene que ver con lo mismo. La Agenda 2030 tiene que ver con lo mismo. Y Chile está desarmado porque con la cuestión de los derechos humanos, nosotros no nos podemos defender. No tenemos la posibilidad de que políticos desarmados por la vía del Estado de Derecho nos puedan defender, si es que tratan, defendernos de organizaciones criminales. No tenemos los recursos porque no podemos acceder a la policía y no podemos acceder a las Fuerzas Armadas, porque con los derechos humanos inmovilizaron todo el sistema, digamos, de inmunidad, de inmunología que tenían los Estados-nación. O sea, este es el cuadro que yo veo y no sigamos siendo ingenuos. No digamos que Boric es tonto o que es flojo o que tiene síndrome de algo. No. Esta gente forma parte de una organización criminal para hacerse dueño de Chile. Y estos crímenes que están haciendo y los van a seguir haciendo, los van a empezar a hacer en Chile también. ¿Por qué no? ¿Por qué no habríamos de nosotros tener lo mismo? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora van a haber elecciones, como hubo elecciones en Ecuador. ¿O te acuerdan ustedes cuando mataron a Colosio en Colombia, que era también el candidato que iba a vencer en las elecciones? Entonces, uno opone políticos para lograr, por la vía de las elecciones, el poder y no nos dejan porque ellos no van a aceptar alternarse en el poder. Por eso ya lo he dicho todo.